los ciegos llevaban una vida muy difícil en la época de Cristo. Aún en esta época es muy difícil para ellos. Imagínese usted sin tener el sentido de la vista y poder disfrutar de las maravillas que el Señor ha hecho. Resulta difícil vivir sin poder ver, sin poder disfrutar de todas las cosas buenas que Dios ha hecho, de nuestra familia, de la creación, de los países, de cada persona que Dios ha creado. Es decir, que aquellos que le falta este sentido de la vista, a veces viven vida difícil, triste. No es fácil para ellos. Y en la época de Cristo no era la excepción. Los ciegos normalmente dependían de la caridad de las personas. Tenían que estar mendigando, algunos pidiendo limosna para sobrevivir. O quizás algunos ejercían algún trabajo que no requería de la vista. Se cree que algunos tocaban algún instrumento en aquella época, o hacían algunos trabajos que no requerían esfuerzo de la vista para ese trabajo. Es decir, que los ciegos llevaban una vida difícil. Y podemos ver el ejemplo de Bartimeo, de Jericó. Este ciego dice que pedía limosna. Es decir, que era un mendigo que se dedicaba a depender de la ayuda de los demás. Vivía en una vida, podríamos decir, miserable. Vivía una vida de sufrimiento. Vivía una vida de frustración. Porque para nadie es un secreto que no poder ver causa mucha frustración en el ser humano. Y no simplemente no poder ver. Cualquier insuficiencia o discapacidad en el cuerpo produce tristeza en nosotros los seres humanos. Es decir, que no estamos exentos de padecer situaciones difíciles, de pasar por situaciones precarias. Y esto era lo que padecía este ciego. Y me llama la atención que cuando Jesús estuvo en Jerusalén, estuvo en Jerusalén, dice que pasaba por aquel lugar y de repente los discípulos le dicen que quién había pecado, si aquel ciego o sus padres, para que haya nacido así. No sé cómo los discípulos se enteraron de que él había nacido ciego. Quizás alguna información sobre él fluyó entre el pueblo. O no sé si el mismo Cristo se refirió respecto a él. Pero me llama la atención que ellos preguntan al ver el hombre en Jerusalén, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Es decir, era difícil de concebir que alguien haya nacido ciego si no es a causa del pecado. Porque entre ellos en aquella época existía la creencia que las cosas malas ocurrían a causa del pecado, o de un padre, de una madre, o de él mismo, de la propia persona. Es decir, que a causa de una maldición generacional se producían consecuencias desastrosas y letales en el cuerpo y en el hombre. Y es cierto, porque dice la Biblia que la muerte viene por el pecado. Es cierto que hay maldiciones, pero este no era el caso. Es decir, que para este que nació ciego de nacimiento, no era su caso, era totalmente diferente. Y tenemos que entender que hay cosas que vienen a causa del pecado como consecuencia, pero hay otras que Dios en su soberanía permite en nosotros los hombres, permite en el ser humano según su voluntad y propósito, les permite pasar por situaciones difíciles.
Por eso es que usted y yo como cristianos no estamos exentos de pasar dificultades, de sufrir ciertas pérdidas, de pasar por enfermedades. Es decir, hay cosas que son producidas por Satanás, porque él vino para robar, matar y destruir. Pero las cosas malas que son producidas por Dios son con un propósito de bendición. Las de Satanás son para destrucción. ¿Me doy a entender? Hay que aprender a diferenciar de la fuente de donde viene el ataque. Cuando viene de la fuente satánica es para destruir y arruinar tu vida y hacer estrago de ti. Cuando viene de Dios es con un propósito de Dios glorificarse. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que cuando Dios permite una situación o dificultad en nuestra vida, es para Él glorificarse en nosotros. Es para sacar lo mejor. Es para mostrar su gloria en nuestras vidas. Así que tengamos claro que no solamente por el pecado viene el sufrimiento. No solamente como una consecuencia de lo que hayamos hecho, de nuestras acciones. Hay momentos en que Dios en su soberanía nos va a escoger con un propósito. Por eso está el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo oró para que ese aguijón le fuera removido, Dios le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, que Dios lo escogió y permitió esa aflicción y aguijón en él con un propósito. Y era para que Pablo no se enalteciera a causa de la grandeza y la cosa que Dios estaba haciendo en él. Tenemos el ejemplo de Lázaro, que el Señor de una forma extraña dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado por ella. Es decir, que hay enfermedades, hay tormentas, hay situaciones difíciles que no son para nuestra destrucción, no son para tu muerte, no son para destruirte. Cuando vienen de la fuente del cielo, cuando vienen del Todopoderoso, es con un propósito de Él glorificarse. Aún lo malo que permite en tu vida es para glorificarse. Vemos también en el ejemplo de Job, que Dios permitió ciertas cosas desagradables, pero era con el propósito de Él glorificarse. Era para Él mostrar su gloria. Del mismo modo, recuerde que Dios no se ha olvidado de usted. Dios no se ha olvidado de su familia. Dios no se ha olvidado del plan y las promesas que le ha hecho. Dios no se ha olvidado de las cosas buenas que le ha dicho. Él está en control y en algún momento va a obrar a su favor. Tenemos que entender que independientemente del tiempo que llevamos cargando la cruz, pasando situaciones difíciles y sufrimiento en esta tierra, el Señor Jesucristo no nos abandonará, porque Él dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No los voy a abandonar. Y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Óyeme, tu familia te puede mentir, el vecino te puede mentir, tus amigos te pueden mentir, pero cuando Dios dijo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, óigame, certifícalo, recuérdalo y proclámalo, porque Él va a estar contigo hasta el fin del mundo. Sea Él veraz y todo hombre mentiroso, porque en Él no hay mentira, en Él no hay engaño. El diablo sí es padre de mentira, pero Él nunca miente. Y si Él dijo que estaría con nosotros, aunque esté en silencio, glorifica a Dios porque está contigo. Aunque no vea nada, glorifica a Dios porque está contigo. Aunque vea que la nevera está vacía, aunque vea que no hay recursos, aunque vea que no hay bendición, aunque vea que está padeciendo una situación difícil, ay Dios mío, glorifica a Dios porque Él está contigo. Él no te abandonará. Él no te dará la espalda. Él está allí. Él está allí. No sabemos qué tiempo exactamente duró este cielo.
Pero imagínense los pensamientos que pasaron por su cabeza. Quizás pensó, ¿para qué rayo yo nací? ¿Por qué rayo nací de esta forma? ¿Qué yo hice? ¿Qué hicieron mis padres? Este era quizá el paradigma que existía en aquella época. Este quizá era el pensamiento que había allí, una atmósfera negativa. Y quizás el mismo ciego lo pensó. ¿Cómo es que yo nací ciego? ¿Por qué yo vine al mundo para sufrir? ¿Por qué yo vine al mundo para ni siquiera poder disfrutar de él? Era una frustración que tenía este ciego. Hermano, nacer ciego. Venir a este mundo sin esa bendición del sentido de la vista. Es como no haber nacido. Porque no va a poder disfrutar de la vida. No va a poder ver. No va a poder gozarte en las maravillas de Dios. En la creación. En todo lo que Dios ha hecho. No iba a poder ver que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Son muchas las cosas de las cuales nos cohibimos cuando no vemos. Pero a Dios damos la gloria por la vida, porque Él es quien hace todas las cosas posibles. Amén. Entonces esta era la pregunta que ellos hicieron. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Sin embargo, Jesús le dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Óigame, esto es muy profundo. Ellos le están atribuyendo esa condición a un pecado. Ese era el paradigma y el modo de pensar en ellos. Sin embargo, Jesús está cambiando su modo de pensar y rompiendo todo paradigma de esa época. Dice, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, que Dios en su soberanía, para mostrar su gloria, para mostrar su poder, va a permitir ciertas cosas difíciles en nosotros, porque Él es quien tiene el control absoluto de tu vida, de mi vida, e incluso de este universo. Las situaciones difíciles no indican que Dios te abandonó, al contrario, testifican que Dios se va a glorificar en tu vida. Yo no sé a quién le vine a hablar. Testifican que un milagro está próximo a ti. Testifican que la mano de Dios prontamente se te va a extender. Testifican que Dios se avecina a tu vida y un milagro va a... ¡Ay, Dios mío! Un milagro se va a producir en favor de tu familia, en favor de tu casa. Así que glorifícate y exalta a Dios en medio de la situación. Por eso Dios le dijo a su pueblo, glorifícate, oh estéril, la que no daba luz, Dios mío, porque más son los hijos de la desamparada. Porque Dios iba a producir de donde no hay. Es que Dios permite las cosas. Es que Dios obra por sendero misterioso. Es que sus pensamientos no son los pensamientos. Él es el Dios que tiende su mano en el peor momento de tu vida. Él va a permitir cosas que se escapan de tu entendimiento y de mi entendimiento. Y en su soberanía va a obrar de forma sorprendente. Él no le dio razones ni explicación a este ciego de por qué nació así. Simplemente lo hizo porque Él es Dios. Pero hasta este momento se entendió el porqué de su ceguera. Y hay algún momento en tu vida donde va a entender el porqué de tu aflicción, el porqué de los momentos difíciles, el porqué de la crisis, el porqué de cosas, pruebas que tiene que pasar y tenemos que vivir en esta tierra. Este ciego no lo entendía. Sin embargo, Jesús está dando razones que no era causa del pecado. No era causa del pecado de sus padres. No era ni siquiera una maldición generacional.
No era que el diablo se le metió en los ojos. No fue que los demonios le cegaron la vista. No fue que el diablo se metió en medio de la barriga de la madre, ni en el parto y lo cegó. No. Es que Dios en su soberanía, Dios en su misericordia, dijo: voy a permitir que este nazca ciego. Voy a permitir que aquel nazca mudo. Voy a permitir que aquel no vea. Pero llegará un momento cuando mi hijo esté en la tierra. Llegará un momento en que la gloria de Dios se va a mostrar en él. Para que la gloria de Dios se manifieste en él, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Jesús está haciendo énfasis en la ceguera, pero está diciendo que Él es la luz de este mundo y quien es capaz de eliminar la ceguera espiritual, como el milagro de la ceguera físicamente. Es decir, que Él vino no solamente para sanarnos de la ceguera física, no simplemente para devolvernos el sentido de la vista. Él vino para remover la ceguera espiritual. Él vino para derribar toda pecaminosidad de nuestras vidas. Él vino para remover toda suciedad de nuestras vidas. Él vino para esparcir, echar fuera toda tiniebla y que nuestros ojos se abran y nosotros podamos contemplar la vida de Él. Por eso Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Amado hermano, amado amigo, recordemos que Jesucristo quiere iluminar nuestras vidas. En medio de la tiniebla que te encuentras, en medio de la dificultad que te envuelve, recuerda que Jesucristo dijo que es la luz del mundo y solo Él puede iluminar tu vida. Solo Él puede iluminar tu casa. Solo Él puede traer luz a tu familia. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Impresionante. Me llama la atención del Señor que Cristo, aún teniendo el poder de decir una palabra para hacer todas las cosas, para hacer un milagro y para hacer que las cosas sucedan, Él no simplemente utiliza un solo método. Analice el escenario. Está frente al ciego de nacimiento. Él pudo haber hablado la palabra para que el ciego vea, ¿cierto? Amén. Pero está usando un método no convencional. Está usando algo muy chocante quizás para el pueblo, para sus discípulos y para los religiosos de aquella época. Habiendo podido solamente simplemente decir la palabra, está utilizando un método distinto. Es que el Señor no es estático. Él es un Dios dinámico. Él es un Dios de maravilla. Él es un Dios que hace todas las cosas nuevas. Fíjese en la mentalidad de Dios, que Él no obra de una forma. Por eso es que Él no simplemente se manifiesta de una manera. Y se lo demostró a Elías mientras estaba en la cueva. Vino como terremoto, vino como fuego, pero vino como un siervo apacible donde Él estaba. Es que el Señor se mueve en diferentes dimensiones. Por tanto, no esperemos que Dios se va a mover de una sola forma. Porque eres un Dios que a veces va a aparecer por la puerta, de repente va a bajar por el techo, luego por la puerta de atrás, luego por los laterales, luego por el lateral izquierdo. Eres el Dios que viene por donde quiera, lo hace cuando quiera, donde sea. Él es Dios y no podemos encapsularlo en un frasco ni en un patrón, porque Él hace maravillas todos los días.
Por eso dice que escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Aunque se cree que en aquella época la saliva tenía propiedades curativas y de hecho la utilizaban en algunos enfermos, especialmente para la vista y lo mudo. Ellos creían que la saliva tenía propiedades que sanaban y de hecho todavía se cree eso. Entonces Jesús, ¿qué está haciendo? Utilizando la saliva de Dios, utilizando la saliva del cielo. Dice que y untó con el lodo los ojos del ciego. Él hizo una especie de barro. Y esto de alguna manera nos traslada a la creación. Cuando el Señor formó al hombre, hizo primero un ser de barro. Formó este cajón, formó este cuerpo. Por eso dice que polvo eres y al polvo volverás. Él formó este cuerpo, este cajón. Y luego que lo formó, sopló espíritu en él. De alguna manera el Señor está reutilizando el material creativo que Él utilizó desde el principio para darle vida a este ciego de nacimiento. En otras palabras está diciendo, cuando fuiste creado sin esto que te voy a poner ahora. Pero llegó el día, llegó el momento donde lo que te faltó lo voy a formar del polvo, lo voy a formar de la tierra y te lo voy a insertar porque te hacía falta, porque Dios lo determinó así para mostrar su gloria en este día a tu favor. Dios le creó los ojos, Dios se lo implantó y le dijo, ahora ve y lávate porque tu vista va a ser recobrada. Y ay, Dios mío, y esa aflicción, ay papá, te va. Esa aflicción va a ser removida de tu vida. El poder creativo vendrá sobre ti. El poder creativo se manifestará en tu vida. Wow. Hizo barro. Y podemos teorizar respecto al método que utilizó Jesús. Es que Dios es Dios, hermano. Dios hace como Él quiera. Imagínese usted que Dios hoy me utilice para hacer lo mismo. Sería algo alarmante para los religiosos. Sería algo sorprendente. Y me catalogaran de loco. Y me persiguieran. Como persiguieron a Jesús. Pero a Jesús no le importó eso. Porque Él vino para agradar al Padre. Él no le importó cuán contentos iban a sentir o cuán descontentos los religiosos de aquella época. Él simplemente lo hizo porque Él es Dios. Y aunque estaba en el día de reposo, que se creía que no se podía hacer esto, Jesús, podríamos decir que hizo un poquito de labor cuando tiró saliva e hizo lodo, hizo barro y se lo untó al ciego. Podríamos hacer un experimento ahora si usted quiere. ¿Quién quiere que yo lo escupa? Entonces, vemos que Jesús usa un método e unta el lodo en el cielo. Luego le dice, lávate en este estanque. Ese estanque era muy famoso en Jerusalén. De hecho, dice que de tiempo en tiempo descendía un ángel allí. Y los que estaban enfermos alrededor se tiraban al movimiento de las aguas y eran sanados. Era un estanque famoso donde se hacían muchos rituales. Pero Jesús le dijo, ve y lávate, porque luego de que venga va a regresar viendo. Y fue impactante nacer ciego. Y podríamos decir que quizás este hombre estaba ya en sus 30, 40 años. Óigame, nacer ciego y llegar a los 30, 40 sin ver es duro. Repentinamente recibir este milagro a esa edad era sorprendente para él. Era algo espectacular.
Y los discípulos sus paradigmas fueron destruidos. El pensamiento de la época fue removido. Porque allí ellos entendieron que hay cosas que Dios permite que no es a causa del pecado. No es consecuencia de una maldición generacional ni del diablo. Hay cosas que Dios mismo la permite para glorificarse, como es el caso de la enfermedad de Lázaro, como es el caso de Job, y como es el caso de este ciego, y millones de casos que usted y yo desconocemos. Dale un aplauso al Señor. Regresó bien. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Aleluya. Regresó viendo. Y cuando los vecinos y los que le rodeaban empezaron a ver el cambio, empezaron a ver al ciego caminando, empezaron a ver al mendigo andando en la ciudad, andando en Jerusalén, y que ya no estaba pidiendo, fue sorprendente para ellos. Los vecinos quedaron boquiabiertos y había disensión entre ellos. ¿No es este el ciego? Se parece a él. ¿No era este el que mendigaba allí? ¿No era este el que dependía de la caridad de los demás? ¿No era este el que pedía limosna? ¿No era este el que andaba como un pordiosero? ¿Qué le aconteció? ¿Cómo es que está viendo? ¿Cómo es que está caminando? ¿Cómo es que anda solo? Fue sorprendente para ellos. Pero el ciego decía: yo soy. Y ellos estaban intrigados y preguntaron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Porque ellos eran testigos de que era ciego de nacimiento. Ya eran testigos de que este hombre no podía ver. Y él empieza a testificar de las obras de Cristo. Y para este propósito fue que Dios permitió esto en su vida. Para hacer el milagro, pero sobre todo para que con su propia palabra y de su propia boca testificara las maravillas y las obras de Dios en favor de su vida. Dice que empezó a testificar acerca de Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Y empezó a predicar acerca de Cristo. Y empezó a hablar acerca de las obras de Dios. Empezó a testificar de las maravillas en favor de su vida. Y yo estoy creyendo que este es un tiempo donde Dios va a venir sobre tu vida. Te va a extender la mano para que testifique de sus maravillas, para que hable el testimonio, para que hable el milagro, para que hable de la provisión divina, para que hable que Dios te sacó del hoyo y se metió en medio de la soledad, en medio de tu circunstancia, y te extendió la mano y te sanó. Este es el tiempo donde Dios se va a glorificar en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Él te va a extender la mano. Él va a extenderte la mano. Di conmigo: Él me va a extender la mano. Y voy a testificar del milagro. Voy a hablar las maravillas de Dios. Voy a hablar lo que Dios ha hecho en mi vida. El ciego empezó a ser testigo de las obras de Cristo. Fue un revuelo en Jerusalén. Como este mendigo, este ciego de repente ve y ahora está hablando acerca de Jesús. La gente quedaron espantada y preguntaron: ¿dónde está él? Entonces la misma gente dice que lo llevaron ante los fariseos en el día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y se habían abierto sus ojos.
Y volvieron a preguntarle a los fariseos cómo había recibido la vista. Oigan. Y el ciego, el que era ciego, el ex ciego, testificó lo mismo. Yo me imagino que cuando los fariseos escucharon esto, aleluya, fue duro para ellos. Si ellos no creían en Cristo, ahora creían menos. El ciego testificó y dijo que le untó lodo por saliva y lo mandó a lavarse y ahora veía. Ellos no creían en Cristo y de alguna manera querían desacreditarlo delante del cielo. Querían testificar contra el milagro. Como no creían en Cristo, empezaron a hablar contra de él. Y decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Oigan el enfoque de ellos. Que él no guardaba el día de reposo porque hizo lodo y sanó a un hombre. Jesús estaba haciendo el bien. Porque es que hay gente que la religiosidad se le ha metido en los huesos. Porque es que hay gente que el legalismo se le ha metido en los huesos, en la boca y en el corazón. Y su boca está contaminada. Por eso no dejan de hablar de gente de Dios. Por eso no dejan de criticar y murmurar de gente de Dios. Por eso no dejan de seguir la data de gente que le sirve a Dios. De gente fiel, de gente que le busca. Porque el legalismo le cegó los ojos. Gente hablando baba. Gente hablando basura. Gente hablando disparate. No se junte con los chismosos. No se junte con los mentirosos. No se junte con los babosos. Donde haya chisme, salga de allí. Donde haya baba de mentira, salga de allí. Gloria a Dios. Gracias. Ay, Señor, gracias. Entonces los fariseos volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Mire la actitud del ciego, del ex ciego. Yo creo que es profeta. Porque ¿quién más podía testificar de esto sino él? ¿Quién estaría más alegre que él? Que duró alrededor de 30, 40 años ciego desde niño, desde que nació. Y de repente está bien. Es profeta. Porque nadie había podido hacer esto. Pero los judíos no creían que había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Ellos dudaban porque querían desacreditar a Cristo. Querían decir de alguna manera que esto había sido un montaje, que esto había sido un espectáculo, que Cristo era un impostor, que Cristo no era de Dios, que no guardaba el día de reposo, que no guardaba la ley. Y por eso llamaron a sus padres para confirmar. Y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿A quién o quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Dios bendiga a Copa. Vamos a estar el jueves por allá, en nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Le están preguntando a los padres para confirmar si él era su hijo, porque no creían en el milagro de Jesús. Y cuando los padres escuchan esto, ellos le dijeron, bueno, este es nuestro hijo, y sabemos que nació ciego, sabemos que toda la vida nunca ha visto, y lo podemos confirmar. ¿Quién le abrió los ojos? No sabemos. ¿Cómo ocurrió? Tampoco lo sabemos. Pero sí es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Y me llama la atención que los padres le dicen, edad tiene. Es decir, que se estaba hablando de un adulto.
que podía testificar por sí mismo de aquello que había ocurrido. Por eso podemos decir que este joven rondaba entre los 30 y 40 años. Nació ciego, pero edad tenía cuando Cristo lo sanó. Es decir, que quizás tenía un promedio de 30 a 40 años. 30 a 40 años. Óigame, fue muchos años que duró ciego. Pero fue hasta un día en que Cristo le visitó. Y yo creo que esa aflicción que te embarga, esos momentos difíciles que tienen años afligiéndote, que tienen años atacándote, que tienen años poniéndote cabizbajo, el Señor lo va a remover. El Señor va a venir a tu favor y va a traer un milagro, así como hizo con el ciego. Y luego tú vas a testificar de las obras de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Vamos a testificar de las maravillas de Dios. Vamos a testificar del milagro que hizo en nuestras vidas. Vamos a testificar de la gloria de Dios en nosotros. Estos dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confiesa que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, pregúntenle a él, confirmen con él, porque ya es mayor de edad. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo no sé si es pecador, yo no sé de dónde vino, yo sé que yo era ciego y ahora veo. Ellos querían desacreditar a Cristo, querían desmeritar y desvirtuar aquello que Dios hacía. Y así hay mucha gente hoy en día que están ejerciendo el propósito contrario. Ellos creen que están sirviendo a Dios, pero ejerciendo el propósito de Satanás, desacreditando, desvirtuando, persiguiendo la obra de su hermano, la obra de su hermana. Están destruyendo a aquellos que sirven a Dios en oculto, criticando, haciendo oraciones contrarias, con el diablo encima, con el diablo adentro. Pero verán el juicio de Dios. Ellos quisieron desvirtuar esto. Sin embargo, él dijo: yo no sé si era pecador. Yo lo que sé que hizo una maravilla en mi vida. Yo lo que sé que yo estaba de X forma cuando él se acercó a mí y de repente puso lodo, escupió y puso lodo en mis ojos y me mandó a lavar y de repente la ceguera se quitó. De repente la depresión se removió. De repente mi vida cambió. Yo no sé cómo él lo hizo, no sé. Yo sé que ahora se siento diferente. Yo sé que ahora la paz me alcanzó. Yo sé que ahora mi llamado y el sentido de propósito vino a mi vida. Dale un aplauso al Señor. Es decir, Jesús había cambiado la vida de este ciego drásticamente. Hizo una obra maravillosa en él. Hizo algo espectacular. Hizo algo grandioso. Ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya se lo he dicho y no lo habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Eso era lo maravilloso,
que Él abrió los ojos del cielo. Y ellos no creían, los fariseos no creían en Cristo. No creían en la obra de Dios. No creían en lo que Dios estaba haciendo. No creían en lo nuevo que se había manifestado en favor del pueblo. Pero el ex ciego dijo, esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros. Y dice que le expulsaron. Cuando el ciego empezó a hablar de esa manera y a testificar lo que Dios hizo en su vida, dice que no soportaron las palabras y le expulsaron de allí. Lo sacaron porque querían desmeritar y desacreditar la obra de Dios en él. Querían decir que era una falsedad y una mentira. Sin embargo, ¿quién más podía testificar de lo que Dios hizo en su vida? De mí. Si Dios hizo algo en usted, usted mismo es el que tiene la autoridad de testificarlo. No hay que forzar para esto en Dios. No hay que inventarse una historia. No hay que inventarse y decir lo que Dios no hizo. Porque Dios es Dios de milagros. Dios es Dios que cuando te visita rompe la depresión. Cuando te visita rompe la amargura. Cuando te visita se va la ansiedad. Cuando te visita se va la enfermedad. Y Él te saca del hoyo y te ilumina de tus tinieblas. Porque Él es la luz del mundo. Por eso ellos no soportaron y dice que le expulsaron. Lo sacaron. Sin embargo, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque de sí vemos, vuestro pecado permanece. A él le expulsaron de allí. Sin embargo, Jesús se acercó a él y le halló. Y le preguntó que si creía en el Hijo de Dios. Y el ex ciego dijo, ¿quién es para que crea en él? Y Jesús se abrió y le dijo, yo soy el que habla contigo. Y el ex ciego dijo, sí creo. Y empezó a adorar a Cristo porque ya sabía que Él era el que le había sanado. Él fue el que hizo el milagro en él. Él fue quien cambió su historia. Él fue quien cambió el panorama de su vida. Por eso dice que el ex ciego empezó a adorarle. Porque a pesar de que había recibido feedback negativo acerca de Cristo, el ciego dijo, nadie más que yo sabe lo que Él hizo en mi vida. Nadie más que usted sabe lo que Dios hizo en su vida. Nadie más que usted sabe la crisis de la crisis que Dios te sacó. Nadie más que usted sabe del hoyo donde Dios te sacó. Por eso usted puede hablar de eso. Por eso usted puede glorificar a Dios. Por eso nadie puede engañarlo. Porque usted sabe lo que Dios hizo en su vida. Usted sabe que cuando pidió ayuda el Señor le escuchó. Y el Señor se acercó a ti. Pero me llama la atención que Jesús dijo que para juicio había venido a este mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Impresionante. Porque es que la religión tiene ya muchos que creen que ven. Pero Él dice para que los que no ven,
empiecen a ver. Y los que ven sean cegados. Por eso los fariseos se enojaron y le dijeron: nosotros también somos ciegos. Y como ellos se creían que veían, Jesús les dijo que si fueran ciegos no tendrían pecado. Mas ahora, porque dice vemos, vuestro pecado permanece. Es que cuando nosotros venimos a Cristo con nuestra propia justicia, de creer lo que Él dice, porque yo oro 40 días, y porque yo ayuné 40 días, y porque yo oro más que fulana, más que fulano, te equivocaste, porque esto es por gracia, y es por fe, y no es por nuestra propia justicia, es por la gracia de Dios, y el sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso es que cuando se acerca a Cristo el fariseo y el publicano, Jesús hablando acerca de esto, dice que uno se exaltó a sí mismo, y dijo: te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás. Ayuno 3 veces por semana, doy mi diezmo, ayudo a esto, hago aquello. Tenía un listado. Se creía perfecto en la presencia de Dios. Y dijo: y no soy como este publicano, no soy como esta, no soy como este. No soy como este pecador. Sin embargo, el publicano dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Se golpeaba el pecho arrepentido, porque sabía que su ayuda y su perdón y la misericordia de Dios era la única que podía justificarle, era la única que podía perdonarle. Y Jesús dijo algo interesante. Jesús dijo: aquel fue perdonado y justificado, el publicano, pero el otro no. Porque el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Para este evangelio, usted y yo no podemos venir con nuestra propia justicia, porque nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él, y no podemos engañar a Dios con una máscara de santidad. Sí tenemos que estar separados, sí tenemos que ser santos. Pero recuerde que la santidad viene consecuencia de la gracia de Dios y la obra de Dios en nosotros. Por eso los fariseos fueron descalificados. Sin embargo, aquellos que no calificaban, calificaron. Dale un aplauso al Señor. Y este es un tiempo donde aquellos que no califican, donde aquellos que están en pecado, donde aquellos que están hundidos, Dios los va a calificar para mostrar su gloria, para que testifiquen de las maravillas de Dios y hablen los milagros del cielo a su favor. Hablen las maravillas de Dios a su favor, de cómo Dios le visitó en el peor momento de su vida, de cómo Dios mostró su misericordia y su fidelidad hacia ellos. Este es el tiempo donde la gracia del Señor te va a visitar, donde la misericordia de Dios te va a inundar. Este es un tiempo de visitación de Dios. Este es un tiempo de misericordia de Dios. No te des por vencido, no te des por vencida. Confía en las maravillas de Dios. Confía en la promesa de Dios para tu vida. No importa qué tiempo lleves hundido en esa angustia y en esa aflicción. Recuerda que Dios te puede visitar y Él te va a visitar. Por la fe Él te va a visitar y te va a sacar del hoyo. Te va a sacar del hoyo. Te va a sacar de la aflicción. Ponte sobre tus pies. Ya concluyo con él. Hay cosas que no son consecuencias del pecado, ni maldiciones generacionales. Hay cosas que vienen por voluntad de Dios. Hay quebranto en el ser humano que vienen por propósito de Dios. Porque es que la única manera en que pueden conocer es la forma en que Dios trabaja con nosotros. Por eso los discípulos preguntaron que quién había pecado, si él o sus padres, para que hubiese nacido ciego. Sin embargo, Jesús dijo: no pecaron ninguno de ellos.
Esto ocurrió para que la gloria de Dios se manifieste en él. Gracias. Y esto cambió su mentalidad. Y Dios viene a cambiar nuestra mentalidad. Amén. Gloria a Dios. Dios viene a cambiar nuestras vidas. Dios viene a cambiar nuestro corazón.